Bueno, Ari me pregunta sobre la estratificación económica y no económica. Eso estaba unas filminas atrás, en Weber, ¿sí? Entonces, estratificación, yo les había dicho que viene de estratos y que es una metáfora geológica. Los estratos de la Tierra son esas capitas que vemos cuando se corta un cerro. Entonces, se usa esa imagen para hablar de lo social. ¿Qué divisiones tiene lo social? Porque además son divisiones que, si bien son objetivas, esto que dice acá arriba no lo están viendo. Cuando citamos a Marx, son divisiones objetivas que están presentes en la sociedad, en todas las sociedades modernas, digamos, porque hay comunidades que todavía no entraron en esto, pero que, si bien es objetiva, yo no la puedo ver con los ojos directamente. No es que hay, no sé, unas líneas, unos muros que nos dividen. A veces se construyen muros para objetivar esa diferencia, pero es objetivo porque si uno lo estudia con instrumentos matemáticos, puede medir esto que estamos viendo, ¿sí? Cuando decimos que hay un 1%, aunque sea aproximado en este caso, pero yo puedo establecer cuál porcentaje en Argentina pertenece a la clase alta, a la clase media y demás, ¿sí? Siempre que se presentan estadísticas en la televisión, son más o menos objetivas, sobre todo si es un relevamiento del INDEC, que es la agencia oficial de estadísticas del Estado. Entonces, Weber, sí, ese autor del que ustedes completaron algunos datos en el cuadro del primer práctico, del que vimos muy por arriba una definición de Estado también, va a hablar también de las diferencias sociales, de las clases sociales, y va a decir que por un lado están las diferencias económicas, las estratificaciones económicas, que es básicamente las que estamos viendo nosotros de las que hablé recién, antes de cortar. Son esas, ¿sí? Pero dentro de esas diferencias económicas, que para Marx son directamente la relación que tienen con la propiedad, por un lado están los que tienen todas las propiedades, los propietarios de los medios de producción, que serían los burgueses, los capitalistas, los industriales, y por el otro están los que no tienen esas propiedades, que solo tienen su fuerza de trabajo, que serían el proletariado, los trabajadores, la clase obrera. Pero lo que dice Weber es que hay otra diferencia económica, que es el acceso a la educación. Por eso ponemos los conocimientos, la cualificación, las credenciales serían los títulos. El título de técnico, el título de la secundaria, el título de grado universitario, de posgrado, esos son las credenciales. Y esa formación implica una inversión económica. Entonces, si no pude completar el secundario, generalmente es por una cuestión económica. Si yo puedo lograr graduarme, es porque tengo tiempo disponible para no tener que emplearme. A veces porque mis padres me pueden mantener para que yo estudie, ¿sí? Son diferencias económicas. Eso por un lado. Entonces, Weber no niega esta diferencia, la de la propiedad, pero dice, dentro de las económicas hay otras que tienen que ver con la educación.
Y las no económicas, que no dependen de la propiedad ni de la educación, pueden ser las diferencias de estatus, de que hay ciertos grupos que tienen mayor prestigio que otros. Y a veces eso no depende de lo económico ni de lo educativo. Y ahí yo les daba el ejemplo, un ejemplo que no está en el texto, de un autor que se llama, a ver, se los anoto acá abajo, no sé cuándo les va a aparecer a ustedes, pero se llama, yo ya se los había mencionado la otra vez, que se llama Norbert Elias. A ver, déjenme chequear que ese sea su nombre de pila por las dudas, no les quiero inventar cosas. Lo vamos a buscar acá. Sí, sociólogo. No sé si llegan a ver ustedes. Está todo muy chiquitito. Él es famoso por escribir establecidos y marginados. Este texto que está acá, entre otros, ¿sí? Esto que yo les decía. Esto es una división social que se basa en el prestigio y no en lo económico. Él acá en este texto, como yo les decía, habla de un grupo social, una comunidad, que ahora no me acuerdo dónde era. Era, a ver, bueno, no importa, pero es una comunidad que ni siquiera estoy seguro si es en Inglaterra. Pero una comunidad en la que se notaba que había una gran división social, pero todos pertenecían a la misma clase económica, todos eran clase obrera. Todos entonces tenían más o menos la misma educación, el mismo nivel educativo, pero había una gran diferencia entre los que estaban establecidos en esa comunidad, que vivían ahí hacía más años, y a veces no eran muchos más años, eran unos pocos más años, y los que recién llegaban, que entonces eran los marginados, de los que se hablaba mal, en los que no se confiaba, de los que se burlaban, con los que no tenían relación o que las relaciones estaban medio prohibidas. Por ejemplo, los noviazgos, los casamientos entre unos y otros eran mal vistos. Entonces ahí tienen una división, que esto además suele suceder en muchos casos cuando se estudian ciertas comunidades. Yo que estudio en parte a los petroleros, esa es una de las grandes divisiones internas que tienen. Ahí se me quedó el cursor. A ver. Entonces eso sería la cuestión del estatus, que hay unos que tienen prestigio y otros que no lo tienen. Eso sería una reputación positiva y otra negativa, donde no influye mucho la cuestión económica, ¿sí? Y después tienen los partidos políticos, donde de nuevo pertenecen al mismo grupo de intereses, personas que tienen distinta relación con la propiedad, por ejemplo, que tienen distinta calificación, que tienen varias diferencias económicas, pero acá en un grupo se reúnen. Entonces ahí estaba el ejemplo de los partidos políticos. Dentro del peronismo, por ejemplo, tienen gente de muy distinta extracción en relación a la propiedad y a la educación, definitivamente. Conviven dentro del peronismo desde activistas barriales hasta abogados, jueces muy prestigiosos, empresarios, sí. También otro ejemplo podría ser de partido, en este sentido de Weber, el feminismo, que también ahí en el feminismo conviven
lo mismo, ¿sí? Personas, podríamos decir, pobres, ricas, universitarias y no universitarias. Sí, pero que van formando divisiones sociales. Eso sería la cuestión. Bueno, sigamos con esto porque si no, no avanzamos más. Pasamos a la pobreza entonces. Que, bueno, por ejemplo, acá yo les pongo que representa un 25%, pero sabemos que en Argentina este porcentaje está creciendo o es por lo menos más elevado que un 25%. En general, en todas las sociedades modernas hay pobreza. En algunas hay más y en otras hay menos, pero incluso en los países más ricos hay pobreza. El problema con los países latinoamericanos es que hay mucha pobreza. Y cuando hay mucha pobreza, durante mucho tiempo, esa pobreza se vuelve, y creo que a eso apuntaba esto de la pobreza estructural que decía la compañera, que es un conjunto de personas que ya va a costar mucho que ese porcentaje se modifique. O sea, hay un 5% que ya está solidificado ahí, que va a ser pobre y que sus hijos van a ser pobres y sus nietos van a ser pobres. Por todas las situaciones, las condiciones sociales en las que se viven. Muy difícil que haya un ascenso social. Que un gobierno u otro pueden bajar la pobreza un poquito, ¿sí? Pero no va a afectar a esa pobreza dura estructural. En los casos en Latinoamérica, por lo menos, que nos toca pensar. Bueno, entonces, ¿cómo está compuesto ese porcentaje de población en la pobreza? A raíz del desempleo, esto de los trabajadores parados que decíamos en español de España, el semi-empleo, el subempleo y la precarización. En ese sentido, gente que sí tiene un trabajo, pero es un trabajo precario. Porque subempleados son aquellos que trabajan de manera más o menos constante o en promedio muchas menos horas que las 8 horas de trabajo que uno debería tener diarias. Y no es que trabajan menos porque no tienen ganas, sino porque tienen trabajos que llevan menos tiempo y no tienen acceso a otro trabajo que complete esas 8 horas. Sobre todo no por el horario, sino por el salario, porque si yo solamente trabajo 3 horas diariamente, tengo acceso a trabajar 3 horas diariamente, es probable que me paguen muy poco. Bien, y las situaciones de precarización son cuando básicamente todo lo que llamamos acá nosotros trabajo en negro, o trabajo informal también se le llama, que no está formalizado, lo cual implica que no hay un contrato, no hay cobertura sindical, no hay obra social, no hay aportes patronales, que serían los aportes que hacemos los trabajadores para nuestra jubilación o para la caja de los jubilados actuales y futuros. Y además de otras cuestiones como que tienen un salario bajísimo, no hay ninguna regulación, entonces los hacen trabajar 12 horas diarias, por ejemplo. Esa es la precarización, que no tienen derechos laborales. Bien, entonces, como decía antes, con respecto a los trabajadores, a los obreros, ya empieza a figurar esto de la raza, sobre todo en estos países como Inglaterra y Estados Unidos. Pero yo creo que acá en Argentina un poco también. Que el color de la piel lleva
a que termine la gente estando más abajo en esta pirámide de la que les hablaba antes. No por una cuestión obviamente biológica, sino por un prejuicio social contra las personas que tienen la piel más oscura. Entonces también les va a hablar de etnias, porque en los grandes países o en las grandes ciudades con mucha gente, a veces hay colonias de inmigrantes que ocupan un cierto barrio, por ejemplo, y que por ahí hasta capaz que no son de otro color ni nada por el estilo, pero comen otras cosas, por ejemplo, o hablan otro idioma, que eso ya es una gran diferencia, tienen otras costumbres, otra forma de trabajar, de pasar el tiempo, la música que escuchan. Eso forma otra comunidad, una etnia, con ciertas tradiciones y costumbres diferentes a las del país que las recibe. Entonces eso tiende a que esas personas vivan como un poco aisladas y en esa comunidad. Y ese aislamiento lleva un poco a la pobreza. Sobre todo en los casos en los que no se habla el mismo idioma. Entonces el acceso a derechos está muy limitado. Y sobre todo si vienen de otro país, porque en ese país de origen las cosas estaban muy muy mal y vienen para escapar de la pobreza. Y por eso está la cuestión de la migración, ¿sí? Nosotros ahora, como Argentina se está convirtiendo en un país bastante pobre en estos últimos años, no hay como mucha migración hacia la Argentina, pero hace 10 años, cuando Argentina estaba bastante bien, hubo mucha migración interna a la Argentina de parte de los países limítrofes, sobre todo. Creo que en Comodoro la novedad que fue que había muchos inmigrantes bolivianos que hasta hacía 20 años no sabíamos de inmigrantes bolivianos. Y también migrantes internos, no necesariamente del extranjero, sino con este país tan grande, para nosotros alguien que venga de Corrientes o de Misiones también es medio como un extranjero con otras costumbres y otra manera de hablar. Y estas cuestiones afectan a quien cae en la pobreza, porque hay, por eso, como les decía, gente que migra forzada por el desempleo, por la pobreza, que vive en otro lado. Y va hacia otro lugar pensando que en ese lugar sí va a tener una oportunidad. Bien. También pensemos en los países como Estados Unidos y Europa, donde hay mucha migración, y bueno, esto de Trump y la frontera y las exportaciones, ¿cómo se dice? Las deportaciones son un problema en Estados Unidos ahora. Y en Europa tiene el problema de los refugiados de África y del Medio Oriente, como grandes problemas a resolver. Donde además se funden estos temas de la etnia, la raza y la migración, ¿sí? Y la pobreza. Los más afectados por la pobreza son los niños, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, las familias numerosas o monoparentales. Monoparentales sería que hay un solo padre, digamos. Donde hay un solo padre, una sola madre, tienen más dificultades económicas. Y acá hay una definición un poco de este autor de Booth, que dice que la pobreza es básicamente la carencia de requisitos básicos para que el cuerpo funcione. Cuando no hay, por supuesto que la desnutrición o la mala calidad en la alimentación
hace que el cuerpo no funcione bien o que no funcione mucho tiempo. Después, en esta situación en la que hay un problema económico generado por un problema de la pandemia, la otra vez escuchaba a un político que decía: estamos preocupados por nuestra respiración en este momento. Eso sería un requisito básico para que el cuerpo funcione, que funcione nuestro sistema respiratorio, que en este momento está amenazado por este virus. Pero también hay que preocuparse por el sistema digestivo. Si paralizamos la economía quedándonos todos en la casa, sin actividades económicas, tarde o temprano no va a haber alimentos, o eso está en peligro de que suceda. Entonces esas serían dos cosas básicas. Cuando no hay una vivienda apropiada donde vivir, donde está el riesgo de tener una calefacción, el monóxido de carbono, que se me incendie la casa, todos esos son riesgos a los que se expone una persona en la pobreza. La violencia que se empieza a generar, la circulación de drogas de muy mala calidad, todo eso ayuda a que haya una carencia de requisitos básicos para que el cuerpo funcione. Bien, y finalmente un 5% aproximadamente lo representa la indigencia, que también estos son los números que suben y bajan. Supuestamente durante el kirchnerismo la indigencia se había no eliminado, pero prácticamente era muy muy baja. Pero bueno, ahora volvió a subir hace unos años. Entonces ahí encontraríamos a personas. Vieron que se habla de la línea de la pobreza y de la línea de la indigencia, porque es la situación de calle, también se le habla así, personas en situación de calle es la forma políticamente correcta de denominar a las personas que están en esa situación, porque no son nada, sino que están en una situación, no es algo que ellos sean, no son. Ese es el problema con estas expresiones políticamente correctas. Tratan de saldar esa cuestión en el lenguaje, decir que alguien está en una situación pero que puede salir de ella, porque es la misma manera en la que hay que pensar las personas infectadas con coronavirus. No son enfermos de coronavirus, sino que están en esa situación y muchos pueden salir de esa situación. Para evitar la estigmatización, por favor busquen, esto no es un tema de la materia, esto lo vemos en cuarto año, pero si pueden busquen sobre estigmatización por el coronavirus, porque me da miedo las actitudes de algunas personas ahora que se sabe que hay alguien con coronavirus en esta ciudad. Entonces, en la indigencia estarán personas que se encuentran en situación de desempleo crónico. Muchas veces ese desempleo crónico está atado a... En la calle hay muchas personas con trastornos psiquiátricos, por ejemplo, porque quedaron afuera de los sistemas normales de contención, porque su familia no lo soportó más, porque esa persona además viene de una familia, supongamos, pobre, entonces no accedió a un tratamiento psiquiátrico como corresponde. Como se fueron sumando muchas cosas, en esa situación no hay nadie que lo desee emplear. Nuestra sociedad tiende a hacer esto con las personas complicadas, digamos, y terminan en la calle. Acá esto de la deshospitalización no me acuerdo qué quería decir, porque no, me iría muy atrás, pero digamos, para Foucault cuenta esto de que los hospitales en Europa empezaron a crecer ahí a fines del siglo XVIII. Hace mucho tiempo, cuando empiezan a crecer los hospitales,
a raíz de que se empieza a hospitalizar a la gente que estaba en la calle y a usarlos un poco como conejillos de indias para la medicina que se estaba desarrollando. Recién en esa época, la medicina moderna. Y lo que sucede a partir de los 90, sobre todo de los 80, es que hay una deshospitalización. No hay lugar en los hospitales no tienen más lugar, no tienen más recursos, entonces largan a la calle a personas que en realidad deberían estar hospitalizadas, deberían estar en un tratamiento permanente o semipermanente. No hay lugar en el hospital, entonces se los manda a la calle, a personas que no tienen cómo arreglárselas en la calle. Nadie las va a emplear. No tienen lugar donde lavarse la cara. ¿Quién va a emplear a una persona que se presente con olor, por ejemplo, algo tan poco ofensivo como eso? Y también la situación de alcohol y drogas que puede llevar esa situación que genera adicciones, que son un problema psicológico y psiquiátrico a veces, puede terminar en esta situación de indigencia. Bien, acá tenemos esta cuestión de los prejuicios y que en este sentido va este concepto de estigmatización que les digo, que les recomiendo que lo busquen, no por la materia, sino para la vida, sobre todo además porque si ustedes quieren ser enfermeros deberían saberlo. Que hay muchos prejuicios sobre la pobreza. Uno es que estas personas que se encuentran en la pobreza son responsables de su pobreza, responsables individualmente, como si ellos se lo hayan buscado, están ahí por su culpa. Esa es una de los trabajo si lo buscasen. Entonces hay esto de que serían simplemente vagos, ¿no? Y en realidad las personas que se encuentran en la pobreza sí trabajan, pero ganan muy poco a veces. Pensemos en las empleadas domésticas. Son trabajos bastante inestables, donde a veces se trabaja muchas horas pero se cobra muy poco, sobre todo porque nuestra sociedad premia a las personas que tienen más educación y de alguna manera castigan a aquellas que no lo tienen. Entonces se dan estas desigualdades. Muchos de los que pertenecen a la pobreza son menores en realidad, que no tienen empleo y están trabajando en su casa todo el día. Esta condición de ser menores, ancianos o enfermos los imposibilitan de conseguir un empleo. Y si yo no tengo un empleo, no tengo un salario. Y si no tengo un salario, no puedo comer. Porque vivimos en sociedades modernas donde yo para comer algo tengo que ir a comprarlo con plata. Hace 500 años la gente cultivaba sus propios alimentos y vivía de eso, no necesitaba ir a ningún mercado. Actualmente en las ciudades vivimos así, sí o sí hay que tener plata.
y para tener plata hay que tener mínimo un salario. Y en algunos casos, como decíamos más al final, son gente que tiene problemas psiquiátricos, que atravesaron situaciones traumáticas muy fuertes, sobre todo en estos países de Europa que yo les digo que reciben mucha migración de personas refugiadas. Esas personas refugiadas vienen escapando de países en la absoluta pobreza, que además están en guerra. Entonces vienen de haber perdido a toda su familia, por ejemplo, de que les hayan bombardeado la casa, que le hayan bombardeado la escuela donde iban sus hijos, o sea, situaciones que nosotros por suerte no vivimos. Entonces son situaciones que hacen difícil salir todos los días a buscar trabajo, hace difícil tener una sonrisa para que un señor le parezca que yo soy responsable y trabajador. Todo esto, ¿sí? Después los leo a lo último, quiero terminar con esto. Bien, esto era el gráfico que yo les quería presentar, no sé si se llega a ver. Yo ya les subí estas filminas y las anteriores al aula, como me habían pedido. Estas líneas, los colores representan a distintos países importantes, digamos, por su población y por su riqueza, como China, Francia, Rusia, Inglaterra, el Reino Unido y Estados Unidos. Acá les indico con mucha riqueza personal. O sea, había muchos ricos riquísimos, ¿sí? Esto es lo que indica que la línea empiece acá arriba. Pero con los años, y acá estaríamos a principios del siglo XX, 1910 supongamos. Esa línea 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, la línea cae. Hay cada vez esa riqueza personal va decayendo, no hay tantos ricos. Hasta los 80 aproximadamente es cuando resurge este neoliberalismo y empiezan a ascender de nuevo en algunos casos. En Rusia, por ejemplo, es el color violeta. Pega un salto enorme porque Rusia deja de ser una nación socialista y pasa a ser una nación capitalista. En China también no deja de serlo socialista, pero también hay cada vez más ricos en China. Y en Estados Unidos también empieza a ascender a partir de ahí. Entonces hay este 1% se está enriqueciendo mucho más que antes. Digamos, esto lo que quiere representar es que estaba creciendo en realidad, aunque esto va para abajo, va creciendo la igualdad. Hay cada vez menos ricos, riquísimos. Y acá ahora actualmente está volviendo a crecer un poco ese índice. Bueno, acá dice, las desigualdades sociales fueron reduciéndose en la primera mitad del siglo XX. Sí, lo que sería esta primera mitad. Empleo, educación, salud, vivienda, turismo, para todos, entre comillas, ¿sí? Pero se fue ampliando el acceso de las personas, de todos los ciudadanos, a esas cosas. Por ejemplo, en Argentina fue un escándalo cuando
los trabajadores pudieron empezar a ir de vacaciones a Mar del Plata, por ejemplo. Mar del Plata era una pequeña ciudad donde iba la gente rica de Argentina a pasar el verano. Pero de pronto, gracias a que había más empleo y los salarios y los sindicatos y las vacaciones y los aguinaldos, empezaron a ir los obreros de vacaciones. Eso, por supuesto, que genera conflictos políticos con las personas que están ahí arriba en la cúspide, que suelen tener mucho peso, mucho poder. Pero a partir de los 80 el capital tendió a concentrarse, el capital en el sentido de las grandes concentraciones de dinero, tendió a concentrarse y la pobreza fue expandiéndose y agravando. Sí, esto de agravarse sería esta pobreza estructural de la que hablábamos. Y que se concentra la riqueza, es que queda en manos de cada vez menos personas. Y es cada vez más la riqueza, entonces. Y así es que se expande la pobreza. Nos quedan dos. Claro, que estamos pensando sobre todo en desigualdades económicas, pero también tenemos desigualdades en el acceso a la salud. Y en esto fundamental que decíamos acá, la pobreza, podríamos decir en esencia, es la carencia de los requisitos básicos para que el cuerpo funcione. Entonces, ese acceso a la salud va a marcar mucho las divisiones sociales. Y eso se ve, por supuesto, claramente ahora. Quienes tienen acceso a una obra social, a una prepaga o al hospital público. Y esto es el problema que se plantea ahora. Algunos países, creo que Irlanda, decidió estatizarlas, al menos por lo que dure la pandemia, de controlar las instituciones privadas de salud, que todo forme parte del mismo sistema, que no haya un acceso diferente a la salud porque soy pobre o porque soy rico. Pero bueno, acá eso no se decidió de esa manera, así que no sé qué va a pasar. Y que como esto de la pobreza es algo que se va quedando en el cuerpo también, las personas pobres tendrán un peso distinto a las personas más ricas, van a tener una estatura distinta, ¿sí? Las condiciones de su nacimiento son distintas, por ese acceso diferente a la salud y por los problemas que hay en no atender a la nutrición, a no poder hacerlo correctamente. Otro de los prejuicios que hay sobre la pobreza es decir que hay muchos gordos, por ejemplo, como si en realidad comieran mucho, entonces como comen mucho, no sé, están mucho tiempo sin actividad, como todos esos prejuicios que veíamos recién. Y en realidad los que tienen acceso a una dieta, al conocimiento por un lado de todo ese sistema de cómo funciona la nutrición, también es algo más de clase media o de las clases más altas. Y una dieta que consiste en harina y azúcar, como es la dieta de la gente con menos recursos, que no puede pagar por mucho más que eso, por supuesto que eso puede terminar en la obesidad o en un sobrepeso, pero no es que alguien sea gordo no significa que esté bien alimentado. Bien,
Y por supuesto que, bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Que se ve afectada su expectativa de vida en una persona con menos recursos. Esto lo hablaba Ignacio Alevi, creo que se llama, que pertenece a una revista que habla de las villas en Buenos Aires. A ver si lo encuentro. Levi. Muy interesante. Habló sobre las condiciones en las que viven las personas que están en la pobreza, coronavirus. Búsquenlo. Ignacio Levi, con Y. Muy interesante. Bueno, y después otra de las grandes desigualdades sociales es la cuestión de género, la discriminación contra las mujeres, de muchas cosas. Entonces, bueno, ya les hablé de estas divisiones que hay entre los trabajos como más suaves y los trabajos duros. Y una gran división es entre la producción y la reproducción, que las mujeres terminan siendo responsables de las tareas de reproducción, no solo en el sentido de la reproducción biológica, sino en el sentido de sostener esa vida nueva a través del cuidado de los alimentos, de la alimentación, de la atención, que siempre termina siendo doméstica, ¿sí? Al interior de los hogares, hogareña. Y el mundo de la producción de los objetos nuevos, no de las personas nuevas, pertenece a los hombres tradicionalmente en este sistema moderno, que va a ser más del orden de lo público, va a ser afuera de la casa, esto de afuera y adentro. Y estas divisiones que se superponen unas a otras terminan dictaminando un arriba y abajo, donde los hombres están arriba y las mujeres abajo. Todas estas son oposiciones que se van como espejos reflejando y terminan haciéndonos creer en esto, ¿sí? Y las características de los trabajos de las mujeres suelen ser de un trabajo intermitente que depende de los hijos, que siempre va a ser un trabajo accesorio al trabajo de un hombre o de su padre o de su esposo, su pareja, de tiempo parcial para ocuparse de las tareas del hogar que supuestamente le corresponden, y que por supuesto, como ya vimos, la intermitencia y la parcialidad del tiempo implican salarios mucho más bajos. Porque también se van feminizando los otros trabajos. Estas situaciones de precariedad que eran usuales en el trabajo de las mujeres, que la mayoría de las mujeres están empleadas como empleadas domésticas, esa es la gran mayoría. Y como les dije, también hay muchas que trabajan en fábricas. Las características de esos trabajos empiezan a ser las características de los trabajos de los varones, cuando antes era como más estable una persona, un varón que nació en los años 20, desde que se empleó en una fábrica
trabajo. El trabajo de cuidados, el trabajo doméstico hogareño, no remunerado. O sea, es un trabajo, pero no tiene una remuneración, no tiene un salario. Que ejercen las mujeres equivale a 10 billones de dólares anuales en la economía global. ¿Sí? Esto es lo que se ahorra la sociedad, el mundo, con el trabajo gratuito. El 50% de las personas con menores ingresos, o sea, la mitad de la sociedad, recibió el 13% del crecimiento global, ¿sí? A la mitad de la población se le termina dando un 13% de la riqueza. Entonces, obviamente, pensemos que él sería... soy malísimo para esto. Sobre la igualdad. Hay un incremento de la riqueza privada y una caída de la riqueza pública. Eso quiere decir que hay cada vez más ricos individuos y cada vez menos países ricos, ¿sí? O la cantidad de riqueza que producen los países no alcanza a la riqueza. Este ejemplo que se dice de Bill Gates que veíamos antes, es tan rico como un país subdesarrollado. La riqueza personal de ese sujeto, de ese individuo, es tanta como la de todo un país, más o menos ni tan rico ni tan pobre. Un país chiquito. Los hombres poseen un 50% más de la riqueza mundial que las mujeres y controlan el 86% de las empresas. Están en los puestos directivos o son los dueños de empresas. El 80% son todos varones, que es medio casi un 90%, que es lo mismo que decir casi todos. Y eso implica un poder económico y político y de todo tipo. La clase media se está reduciendo. Esto estamos hablando en términos globales igual, ¿sí? Mundial, global. La clase media se está reduciendo a nivel global. Esa clase de personas que acceden a la educación, a un trabajo no manual, se está reduciendo. Y en gran parte también esos salarios. 1 de cada 3 personas en el mundo vive en la pobreza. O sea que 1/3 del mundo vive en la pobreza. Lo que sería un 33% de la población global es pobre. Lo cual es muchísimo. Bueno, hasta ahí llegué. Voy a ver algunas preguntas y cortamos. Y junten sus consultas para el lunes, que todavía hay tiempo para entregar ese tercer trabajo. Hay tiempo. ¿Qué les iba a decir? Nada, que ahora los voy a leer a ver si tienen algunas consultas. Voy del principio. A ver.
Claro, acá Katy me preguntaba o me decía que repita lo del neoliberalismo, pero no sé bien qué dije. Eh, no me acuerdo. Debe ser con respecto a esta cuestión. A ver. De este grafiquito que yo les mostraba. Que lo que marca acá es que estos son los años en los que empieza el neoliberalismo, ¿sí? Principios de los fines de los 70, principios de los 80, que acá se nota que hay un se revierte esa situación con la privatización de todo y el achicamiento del Estado y la flexibilización laboral. Los ricos empiezan a ser cada vez más de nuevo, a ser cada vez menos en realidad, pero cada vez más ricos. Se empieza a concentrar la riqueza de nuevo en vez de distribuirse a toda la población. Empieza a concentrarse en pocas manos la riqueza de nuevo. A eso, no sé, me parece que es a lo que me refiero con el neoliberalismo, porque está ahí es justamente esa época en la que en muchos países del mundo avanza el neoliberalismo. Están en el aula virtual en cada carpeta de las unidades. Al final está sí, a ver, no sé, capaz que tengo que actualizar la página porque lo hice recién o lo hice hace poquito. A ver. Pero deberían estar ahí. Acá en sociología, ¿qué es la sociología? Es el PowerPoint. Acá en estado es el estado. No lo están viendo, perdón. Es este, acá en esta primera unidad es este, y acá en esta es este. Si la clase obrera también tiene subdivisiones alta y baja, no. No tiene subdivisión la clase obrera. En realidad podríamos pensar, bueno, no, pero no los voy a confundir, que este segundo segmento de la pobreza es también clase obrera, porque generalmente son personas que a veces trabajan o que tienen trabajos muy precarios. Esta sería pero bueno, sí, pues, lo que pasa es que no, por esto no los quiero confundir, no lo pongan a esto, pero la clase obrera de algún modo se divide entre los trabajadores que tienen empleo y los que no los tienen. Lo que pasa es que no hay ninguna persona que no tenga, o hay muy pocas personas que no tengan ningún empleo nunca. Eventualmente tienen algún empleo o algún salario que más o menos les permita vivir. Entonces en clase obrera van a definir, vos me decís, ¿las describimos o ponemos una definición general? Una descripción y una definición es más o menos lo mismo. No sé cuál es la diferencia. A ver. En ese grupo de la indigencia entrarían los exconvictos, no necesariamente, porque no todos terminan en la indigencia, pero como les digo, cuando fui a Estados Unidos, sí, habían algunas personas que estaban viviendo en la calle, muchas personas, y algunos tenían como carteles de que habían ido a la guerra, o sea, que habían sido militares
en estas guerras en Irak, Afganistán y demás, de esta guerra en la que ellos viven permanentemente. Claro, acá en Argentina algunos pueden ser excombatientes de Malvinas. Pero exconvictos serían, claro, también personas que atravesaron un proceso de encarcelamiento por algún delito y después cuesta mucho la reinserción laboral, por supuesto, y pueden terminar en la indigencia, pero no necesariamente. No necesariamente. Claro, tiene que ver con la inserción laboral que está coartada. Entonces, por eso decimos que una gran cuestión de la indigencia es la discapacidad, ya sea física o mental en algún sentido, alguna limitación que me impida a mí poder cumplir con un trabajo, con un empleo. Básicamente eso. Sí, bueno, ya se va a cerrar este video. Pero bueno, todas las consultas que queden pendientes las vemos acuérdense, por favor, me los preguntan el lunes, porque voy a cortar y no voy a seguir más. Así que el lunes nos vemos. El gráfico ya está subido como historia. Voy a finalizar porque si no esto después nos sube. Nos vemos. El lunes guarden sus consultas.